Te adoramos, oh Dios, en este tiempo y honramos tu nombre. Agradecemos las bendiciones que has dado a tu pueblo. Gracias, Señor, por todo el cuidado que has tenido con nosotros en este tiempo de adversidad y de dificultad. Gracias por tu cuidado, por tu provisión y tu bendición. Hoy queremos poner en tus manos lo que aquí hagamos, para que podamos ser edificados, para que podamos entender lo que tienes para nosotros y para que hables pues a nuestras vidas. Hoy queremos honrarte, queremos servirte. Bendice, Señor, a cada persona que se conecta para escuchar esta transmisión, este tiempo, y pedimos, Señor, por nuestros enfermos, para que pases tu mano sanadora sobre ellos, los restaures para gloria de tu nombre y les des la provisión necesaria a todo aquel que le haga falta. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén y amén. Ahora Dios dice así en Salmo 84, del 1 al 7. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón está tu camino. Atravesando el valle de lágrimas, los cambian en fuente. Cuando las lluvias llenan los estanques, irán en poder, verán al Dios de Sión. Amén. Recibir
La palabra de Dios dice así en Efesios 11 al 14. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llenos por doquier de todo viento de doctrina, por estratega de hombres que para engañar emplean con astucia las antimañas del error. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora entramos en tu santa presencia, Señor, alabándote y glorificando tu santo nombre. Bendice esta hora, Señor, este mensaje que será expuesto por el pastor. Bendícelo, Señor, a cada una de las personas que iremos a escuchar este mensaje y que sea de edificación para nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que tengan sus Biblias abiertas en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, los versículos 11 al 14. Hoy quiero conversar con ustedes acerca de uno de los principios distintivos del mundo bautista, pero vistos en este texto de la palabra de Dios. Jesucristo es el Señor de la iglesia. Ese es un principio distintivo, el señorío de Jesucristo. Y el señorío de Jesucristo debe manifestarse en la iglesia. Existen algunas enfermedades que el ser humano tiene que de alguna manera pudieran verse hasta en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por ejemplo, el Parkinson es un trastorno de origen neurológico en el cual existe una descoordinación entre las órdenes del cerebro y la aceptación o recepción en cuanto a las extremidades. Por eso hay movimientos involuntarios que se hacen quienes tienen este tipo de padecimiento. Pero también existe otro problema que se llama el trastorno dismórfico corporal, conocido por algunos como la disforia del cuerpo. Ese es un trastorno psicológico que surge ante las insatisfacciones por el propio cuerpo. En el primero que me referí, en cuanto al Parkinson, el cuerpo se descoordina, hay movimientos involuntarios que no son los que el cerebro está ordenando, y entonces hay movimientos que no son. En este otro es que pareciera que hay una adversión contra alguna parte del cuerpo que llega hasta el extremo de que hay personas que amputan sus miembros, brazos, piernas, porque no les gusta, no están de acuerdo con ello. Son enfermedades. Y pareciera a veces que en las iglesias pudieran suceder, porque vemos las iglesias con unos movimientos incontrolados que no pareciera obedecer a lo que el Señor está dictaminando. O que el propio cuerpo pareciera que rechaza a sus propios órganos, a sus propias partes, y como queriendo deshacerse de ellos sin darse cuenta que sin ellos se vuelve incompleto. En este pasaje del capítulo 4 de Efesios, en los versículos 4 y el versículo 12, se dice que nosotros somos un cuerpo en Cristo, donde cada uno de nosotros somos miembros y somos necesarios porque somos diferentes en primer lugar, y segundo, somos interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros. Jesucristo viene a ser la cabeza del cuerpo, como cerebro de este cuerpo. Él la gobierna y ha establecido como Él quiere que funcione. Así que en esta oportunidad yo voy a conversar con ustedes sobre 3 aspectos que en este texto me muestran a mí que se evidencian el gobierno de Cristo en la iglesia. El primero de ellos es que es Jesucristo quien ha establecido diferentes ministerios en el cuerpo, en la iglesia. Segundo, es Jesucristo quien ha definido los propósitos para su iglesia. Y tercero, es Jesucristo quien nos ha dado la meta que nosotros debemos alcanzar. En primer lugar, Jesucristo establece en la iglesia diferentes ministerios. Dice el versículo 11, y Él mismo constituyó. Aquí quiero observar que
voy a nombrar apenas unos 4 dones espirituales que aquí aparecen, 5. Vamos a estirarlo hasta 5. Pero hay otros textos en la Biblia donde se nos mencionan los dones espirituales, y es fácil recordarlo. Por ejemplo, Efesios y Primera de Pedro en el capítulo 4, en Romanos y en Primera los Corintios en el capítulo 12, aunque en Primera Corintios hasta el capítulo 14, o sea, podemos encontrar enseñanza en cuanto a los dones espirituales. Es bueno también decir que hay más de 20 dones espirituales cuando uno hace la lista buscando lo que aquí nos presenta. Ahora, pero en este texto se nos nombran o se trabaja con lo que se conoce como los dones mayores, los dones espirituales mayores. Y vamos a nombrarlo. El primero que se menciona es el don de apóstol. Ahora, este don de apóstol, como don, él como que resumía muchos de los otros dones, porque era necesario en el ejercicio, en el inicio de la obra cristiana y en el establecimiento de la obra en sus comienzos. Para ser un apóstol, según lo que la Biblia enseña, debería tener algunas condiciones. Eso lo dice en Hechos capítulo 1, en los versículos 21 y 22. Dice, por ejemplo, que quien fuese un apóstol tenía que haber estado junto a los otros apóstoles originales y haber andado con el Señor Jesucristo desde el momento en que fue bautizado hasta el momento que ascendió a los cielos. Bajo ese concepto, hoy no existen apóstoles. No existe el don de apóstol bajo ese concepto, a menos que quien se llame apóstol tenga más de 2000 años de vida. Otra de las cosas que es bueno recalcar es que la palabra apóstol significa enviado. En este sentido, todos nosotros somos enviados. Si entendemos lo que nos dice allá Marcos 16, Hechos 1:8, Mateo 28, todos somos enviados, todos somos comisionados. Y al ser enviados o comisionados, pues entramos en esta calificación de apóstol, sin pasar por alto que hay una cantidad de personas que en el Nuevo Testamento son nombrados como apóstoles porque han sido enviados o comisionados con algún propósito en particular. También voy a saltar un momento a 1 Corintios 12, el versículo 11, donde nos dice que el Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas y reparte a cada uno en particular como Él quiere. Compaginando esto con lo que dice acá, Jesucristo constituye y el Espíritu Santo reparte. Él dice este gesto y el Espíritu Santo entrega la encomienda. Así que enviados seríamos todos los cristianos en nuestros días, o sea, cualquiera de nosotros, toditos nosotros somos apóstoles. Ese nombre apóstol no le da jerarquía a nadie. Si alguien lo usa, bueno, porque querrá usarlo. Yo tendría que ponerme Juan Antonio Guedes Corti, pastor, profeta, apóstol, porque maestro, porque esos serían dones y parte de los calificativos que recibiría. Pero todos los cristianos, bajo este concepto, somos enviados. El otro don que se nombra es el de profeta. Ahora, el profeta es alguien que habla públicamente. Es un proclamador. Proclama un mensaje divino. Proclama los consejos de la gracia de Dios. Y proclama los propósitos de Dios. Esto es un profeta. Hoy también tenemos problemas con ello. Dice la Biblia y las profecías cesarán. También dice la Biblia que el último profeta fue Juan. Entonces todo el que hoy se llame profeta y que te esté dando una revelación del futuro acerca de con quién te vas a casar, de qué va a ser tu hijo, de qué va a pasar mañana, de cómo van a suceder las cosas. Yo podría, observando las sazones y los tiempos, decir, profetizo lo que va a pasar en Venezuela, pero es porque estoy viendo el desastre que vivimos aquí los venezolanos. Eso no sería una profecía, sino una observación con un cierto grado de probabilidad a la que yo me estaría arriesgando. Así que un profeta, al ser alguien que proclama el mensaje de Dios, la gracia de Dios y los propósitos de Dios, es un predicador.
Así que quien tiene la habilidad para dirigirse a las masas, transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios, es lo que hoy nosotros podemos conocer como profeta. Pero aquel que te diga, mira, yo te profetizo que vas a tener 3 hijos, que el hijo que tienes va a hacer esto y va a hacer lo otro, no le crea, ese es un charlatán, ese es un mentiroso. Profeta, aquí se dice, es alguien que tiene un mensaje, es alguien que proclama el evangelio. Ahora, en 1 Corintios el capítulo 14, el versículo 1, la palabra de Dios nos dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero si vamos unos versículos más adelante, en el capítulo 14, los versículos 31 al 33, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, podéis profetizar, pero viene, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así que esto tiene concordancia con el concepto que le estoy dando. Pero si estoy revelando hechos futuros y cosas que yo me imagino que van a suceder, ahí ni te estoy enseñando ni te estoy exhortando. Ahí te estoy inventando. Entonces, un profeta es alguien que está exponiendo la palabra de Dios, un proclamador de manera pública y en alta voz. El tercer don mayor al que la palabra de Dios aquí se refiere es el don de evangelista. Este es alguien que hace la función de mensajero de las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación. Un mensajero de las buenas nuevas de salvación. Ahora, hay personas, y se cree que más o menos el 10% de cada congregación tiene este don espiritual. Son personas que tienen una habilidad natural para compartir el evangelio. Y aquellos que son más tímidos, que les cuesta, es al que exhorta el apóstol Pablo y les dice, haz obra de evangelista, como le dice a Timoteo. Entonces, una cosa es el don, otra cosa es el deber. Todos tenemos el deber de evangelizar, aunque hay algunas personas que tienen la habilidad natural para compartir ese mensaje de salvación a otras personas. Aquí viene otra cosa interesante. Hasta este punto viene señalándolos a todos con una coma. Pero entonces cuando llega aquí cambia el signo de puntuación. Y es como que viene un cambio, pero con referencia. Hay un punto y coma y dice pastores y maestros. Este pastores y maestros me lo desliga como en cierta manera de los otros 3. Como queriendo decir, lo que a continuación viene se refiere solo a ellos, pero no vamos a ser tan exactos en esta interpretación y vamos a ceder a que se refiera a los anteriores que también están allí presentados. Esa conjunción y de pastores y maestros hace entender que todo pastor tiene que ser un maestro, mientras que hay maestros de Biblia, pero no son pastores. Pero todo pastor tiene por necesidad que ser un maestro. Así que un pastor maestro es alguien que cuida, alimenta, entrena, supervisa el rebaño, que en este caso es la iglesia. En Romanos 12:7 nos habla de aquellos que se ocupan de la enseñanza, los maestros. En 1 Corintios 12:29 dice que hay quienes son maestros, o sea, hay el don de ser maestro, y esa es otra cosa. Son los que tienen la responsabilidad designadas por Dios para facilitar el conocimiento de las escrituras en el lenguaje apropiado según las características de su audiencia. Mientras que el pastor maestro es alguien que va a cuidar, no a un grupo etario, sino que va a cuidar, alimentar, a entrenar y a supervisar al todo el conglomerado que viene a ser la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un lugar y tenemos una función en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así nos ha diseñado el Señor. Ninguno de nosotros está de más y ninguno puede ser tenido de menos, porque cada uno cumple funciones y ministerios y trabajos designados por el Señor, y debemos estar pendientes de esto. Esto nos lleva a que necesitamos descubrir cuáles son nuestros dones espirituales para poder usarlos, y al usarlos nos sentiremos como pez en el agua, satisfechos al hacer la voluntad de Dios para nosotros,
al cumplir el ministerio que Dios nos ha encomendado y al ser la persona que Dios ha querido que nosotros seamos. Si Dios te dio un don, Dios te va a capacitar para que la iglesia tenga su adecuado funcionamiento. Dios te va a capacitar para que tengas tu trabajo y tu labor en la iglesia y la iglesia tenga su adecuado funcionamiento. En segundo lugar, Jesucristo tiene propósitos definidos para el desempeño de los ministerios en la iglesia. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Y preguntamos, ¿perfeccionarlos con qué propósito? ¿Para qué? Ok. En 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 25 al 27, dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos padecen, que si un miembro se siente, todos se sienten, que si uno se recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero en el versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y miembros cada uno en particular. ¿Para qué debemos perfeccionar entonces a los santos? Debemos perfeccionarlos para la obra del ministerio. Porque al perfeccionar a otro me perfecciono a mí e influimos juntamente en el mejor funcionamiento de lo que es la iglesia. 1 Corintios 12, 4 al 7 dice, hay diversidad de dones, de ministerios y de operaciones, pero el Señor viene a ser el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno lo recibe, pero cada uno lo ejercita para el provecho de la iglesia, y el provecho de la iglesia no es otra cosa que la capacitación, en este caso, el perfeccionamiento para la obra del ministerio. Si alguien descubre que tiene el don de servicio, como los que tenemos los dones espirituales mayores, podemos ayudarle para que él encaje en ese funcionamiento de siervo y de ministro dentro del cuerpo de la iglesia. El otro, dentro de este propósito, encontramos para qué, es que para perfeccionar a los santos, para la edificación, perfeccionarlos para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos con esto. Hay personas que pueden tener un don espiritual, pueden ser muy buena gente, pero no están edificando la iglesia. Pueden estarla contaminando, incluso pueden estarla dañando. Las murmuraciones, eso van a afectar. Una murmuración edifica, una murmuración construye, no, en ningún momento. Entonces, la palabra de Dios dice que tenemos el propósito de perfeccionar, que Jesucristo nos ha definido para que nosotros desempeñemos ministerio, y parte de ese ministerio es el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, para que las personas aprendan a usar lo que tienen para beneficio del Señor. Por ejemplo, yo conocí un joven pastor que tenía el don de discernimiento de espíritu. Creo yo firmemente que todos los pastores tenemos que tener el don de discernimiento de espíritu. El del pastor, el del maestro y el de discernimiento. Esos son 3 dones básicos del ministerio pastoral. Pero este joven pastor no los estaba utilizando bien. Hasta que otra persona con el don de discernimiento le dijo, tú estás usando mal ese don porque lo estás usando para tu propio beneficio, para tu beneficio personal. Ese pastor dice que él inmediatamente entró en cuenta de esa situación y desde ese momento dejó de usar el don para su beneficio personal, para usarlo entonces en beneficio de la iglesia. Eso puede suceder con cualquier otra persona. Puede tener un don y a lo mejor usa el don, pero tiene otras cosas que se le ponen por encima al ejercicio del don y en lugar de edificar, pues destruye. Entonces estamos es para enseñarlos y para llevarlos a que edifique el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 14, 12, procurad abundar en los dones espirituales,
para la edificación de la iglesia. En este sentido, todos los dones espirituales tienen que servir para edificar la iglesia. Y también el tercer para en este momento, es para perfeccionar a los creyentes para que sean maduros. No para que sean maduros, sino para que sean, en plural, en conjunto, maduros y no niños fluctuantes. Aquí se refiere a madurez, a crecimiento, a desarrollo. Entonces, no nos dejemos engañar. Hay personas que son llevadas por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, porque escogen cualquier cosa que puede ser parte de la verdad, pero la transforman, la edulcoran, la presentan de tal manera que si no hay profundidad en las escrituras, si no hay madurez, se va a dejar llevar y se va a distorsionar. A mí me llamó mucho la atención una hermana que después de haber tenido muchos años en la iglesia que pastoreo y por alguna circunstancia le tocó irse a otra iglesia y luego de tener 3, 4 años allí nos conseguimos y hablamos y había cambiado su vocabulario y había incorporado tantas cosas ajenas a la sana doctrina que yo digo, caramba, ¿en qué iglesia de locos se metió? Porque hay iglesia de locos, sí señor, y esas son las que tienen malas doctrinas, así que no todos somos iguales. Por eso, parte del propósito de los dones es que nosotros ayudemos a que cada uno madure en la fe, para que no sea bamboleado para allá y para acá por la falsa doctrina, y para que crezcamos con amor en la verdad, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecimiento con amor, pero en la verdad. Un dato. ¿Sabían ustedes que la religión que más crece es una falsa religión? Es el Islam. ¿Sabían ustedes que una secta cristiana, que algunos la confunden con evangélica, pero no es evangélica, tiene un crecimiento extraordinario y no la voy a citar, pero no es cristiana, no es evangélica? Así que el crecimiento en realidad no me va a indicar a mí que haya madurez. Porque todos los animales, las vacas, los caballos, los burros, los chivos, las cabras y las ovejas coman monte, yo no voy a comer monte que ellos comen también, porque soy diferente, soy humano, soy distinto. Entonces debemos entender, la multitud no me garantiza a mí la sana doctrina. Para cumplir los propósitos que Jesucristo ha establecido para la iglesia, tú debes hacer tu parte. Y tu parte es utilizar tus dones espirituales y entender para qué te los dio el Señor. También tienes habilidades espirituales y esas habilidades naturales. Y esas habilidades y esos dones tú tienes que usarlos para el desarrollo, para el crecimiento, para la madurez de la iglesia. También tú debes entender para qué te dio Dios determinado don espiritual. ¿Para qué quiere Dios que estés en tal sitio? ¿Para qué quiere Dios que tú ejerzas X cosa que Él te haya dado a ti? Ahora, tú necesitas unirte a los propósitos de Dios, a los propósitos de Jesucristo, para poder serle fiel. Si no te unes a los propósitos de Jesucristo, tú no vas a poder serle fiel. Vas a desperdiciar tu tiempo y lo que te vas a ganar es la recriminación del Señor. Hay un versículo en Eclesiastés capítulo 9, el versículo 10, que es interesante que lo veamos aquí. Todo lo que te viniere a las manos para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hazlo según tu don, hazlo según tus capacidades, hazlo como tus habilidades, pero únete al propósito de Jesucristo para cumplir lo que Él quiere. En tercer lugar, Jesucristo ha establecido la meta a su iglesia. Dice el versículo 13, hasta que todos alcancemos. Y la iglesia viene a ser como un trípode o como una mesa de 3 patas. Ese viene a ser la meta. La meta de la iglesia está expresada en 3 partes, vamos a decirlo así. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Unidad
es diferente a uniformidad. Antes podía distinguirse por el corte de pelo o por la vestimenta y definir dónde estaba un cristiano evangélico. Esa uniformidad se perdió. Pero tenemos que luchar en lo que es la unidad. Y eso va más allá de la apariencia. Porque esa unidad nace en un propósito interno, porque tiene que ver con la unidad de la fe, de lo que creemos, de lo que somos, de lo que esperamos, de lo que la Escritura nos dice. Para lo cual nosotros debemos estar dispuestos y disponibles. Dice Efesios capítulo 4, los versículos 3 al 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Interesante. Solícitos, dispuestos, disponibles, preparados para guardar la unidad del Espíritu de Dios, pero en el vínculo de la paz. Divisiones, secciones, separaciones, pleitos, esas cosas en una iglesia, eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Y dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Así que debemos estar disponibles, estar dispuestos, dar nuestro aporte para que en la iglesia exista la unidad de la fe. Y más allá de la iglesia, para que en el pueblo de Dios exista unidad. En una familia, 4 miembros, hijos del mismo padre y de la misma madre, pueden tener diferencias físicas como de comportamiento, pero tienen una igualdad genética. Así que son hermanos, pero son diferentes. Lo mismo sucede en el pueblo de Dios. Unos pueden ser pentecostales, otros son presbiterianos, otros somos bautistas, otros se definen libres, otros son neopentecostales, otros se llaman fundamentalistas, otros, bueno, cualquier cantidad de nombres podemos conseguir aquí, pero debemos entender que por encima del nombre somos un pueblo, como Venezuela. Tiene una cantidad de estados, tanto el zuliano, aunque Bernal definió al Zulia como otra nación, pero tanto el zuliano como el andino, como el llanero, el capitalino, el oriental, el falconiano o el larense, todos somos venezolanos, pero tenemos nuestras características particulares. Pero debemos luchar por la unidad que nos identifica y para ellos tenemos que estar dispuestos y disponibles. Ahora, esto es una unidad que viene a ser condicionada y que es una unidad dependiente. Una unidad condicionada y dependiente. ¿Cómo es esto? Cuando yo miro allá en Juan, el capítulo 17, el versículo 23, el Señor Jesucristo dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahí está la dependencia. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Si no hay unidad, se va a dudar de nosotros. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjense, yo en ellos tú y tú en mí. Hay una condición y una dependencia. Si tú no dependes del Señor, pues es imposible que tú vayas a luchar por la unidad de la fe. Hay personas que menosprecian, que pueden menospreciar ese mensaje y llamarse cristianos. Personas que pueden menospreciar una lectura bíblica, un devocional, cualquier cosa que se les pueda enviar. Y al menospreciarlo, simplemente, ¿qué estamos diciendo? Bueno, que ellos consideran que tienen cosas mejores y que, bueno, ellos tendrán su manera, pero luchan o se resisten a una unidad, a una condición y a una dependencia. Otra cosa que llama aquí es que hasta que todos alcancemos, no es hasta que los adultos, no es hasta que los jóvenes o hasta que los niños, no es hasta que las damas o hasta que los caballeros, hasta que todos. Ese es un conjunto, una manera colectiva. Así que el alcanzar esta meta de la unidad de la fe, alcanzar esta triple meta que se nos presenta por aquí, eso va a depender de que es un todos para todos. Algo así como los mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Ahí todos los necesitamos. La segunda parte
el segunda pata de esta meta que el Señor nos está establecido es hasta que todos alcancemos el conocimiento del Hijo de Dios. Aquí podríamos ver dos cosas. La primera, la menos probable. A lo que me voy a referir primero, la menos probable. Hasta que todo el mundo no conozca, que está sin Cristo, lo llegue a conocer. Bueno, es de una manera que podemos verlo, pero aquí se está refiriendo a la iglesia. Entonces, hasta que toda la iglesia, de manera colectiva, llegue al pleno conocimiento del Hijo de Dios. No es como dijo, de oídas te había oído, no. Ahora de experiencia, de manera personal, en conjunto y colectivamente, porque es en la reunión del pueblo de Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros ahora como colectivo y pueblo de Dios, es que dice la Biblia que es en la reunión de los santos, en la reunión del pueblo de Dios, donde el Señor envía bendición y vida nueva. Así que de alguna manera estamos tratando de que estas cosas aviven y lleven bendición y edificación a tu vida, pero no es lo mismo que estar juntos, congregados y reunidos como hermanos, como pueblo. Y así que para trabajar, para luchar por este conocimiento del Hijo de Dios, vale la pena cualquier sacrificio y cualquier esfuerzo que tú hagas. Dice Filipenses, capítulo 3, el versículo 8. Y ciertamente, aún estimo, dijo el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cualquier esfuerzo vale la pena. Alcancemos el conocimiento del Hijo de Dios, un conocimiento en el cual nosotros debemos creer. Cuando tú llegas a la escuela a un primer grado, llegas a conocer las primeras cosas, pero en la medida que avanzas vas creciendo, vas descubriendo, hasta que te desarrollas en áreas particulares de acuerdo a tu vocación, tu formación, tus posibilidades y tus capacidades. Así que Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que andar como es digno del Señor es crecer en ese conocimiento de Dios, en conocerle, no solo en lo que dice de él la Escritura, sino de una manera experimental en cada una de nuestras vidas. Conocimiento que se obtiene en la medida que nosotros nos vestimos de Jesucristo, en la medida que nos parecemos a nuestro Señor, en la medida que desarrollamos en nuestra vida una nueva manera de vivir contrapuesta a la manera de vivir de aquellos que están sin Cristo y sin Dios. Si yo digo que soy cristiano, pero sigo manteniendo en mi vida vicios, me echo la cervecita, me echo mi palito, fumo escondido, o uso droga, o uso quién sabe qué cosa, o tengo un vocabulario obsceno, o ando ofreciendo golpes, soy peleón, pleitista, entonces yo no estoy haciendo, o chismoso, por ejemplo, yo no estoy viviendo la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y es solamente cuando estamos vestidos de Jesucristo, como dice Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es revestido de Jesucristo que vamos a obtener ese conocimiento pleno. Y es así como podemos llegar a la tercera pata de esta meta común, y es la perfección. Alcancemos la perfección hasta que todos lleguemos a ser un varón perfecto. Ahí primero habla de unidad, un varón perfecto. Habla de un cuerpo, la iglesia en este caso, y habla de perfección. La finalidad de nuestras exhortaciones, de los consejos, de las enseñanzas que podamos dar y de las predicaciones que podamos tener, es que quien nos escucha, quien nos atiende, alcance la perfección, alcance la madurez y sea complementado para la definición de sí mismo como parte del cuerpo, la ejecución de sus habilidades dadas por Dios, bien en el nacimiento, bien en su conversión, para el desarrollo y beneficio de lo que es la iglesia. En Colosenses, el capítulo 1, el versículo 28, dice la palabra de Dios, a quien anunciamos, a Jesucristo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre,
en toda sabiduría, a fin de presentar, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí sí tiene ese alcance evangelístico. Más allá de la iglesia, nuestro esfuerzo y nuestra formación es para presentar perfectos en Cristo a todo hombre, no solamente a los escogidos, no solamente a los salvos, a todo hombre. De esta forma la Biblia se nos convierte en el principal instrumento de Dios para lograr este fin. Porque la Biblia tiene la revelación de Dios. Porque la Biblia tiene lo que nosotros necesitamos saber de Dios. Así que cuando alguien dice el Señor me reveló, no le crea tampoco. Porque la revelación terminó. La revelación la tenemos con Juan, que escribió allí el Apocalipsis. Y ahí finalizó la revelación. En 2 Timoteo capítulo 3, los versículos 16 y 17 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El instrumento que Dios usa es la Biblia para que nosotros alcancemos esa triple meta que el Señor ha establecido a la iglesia. La meta se logra con el concurso de todos. No se logra de manera independiente. Sin embargo, como parte del todo, tú participas del logro o no de la meta. ¿Quién es el culpable de que algo surja, sea más efectivo o sea menos efectivo? Todos. Porque todos debemos contribuir para que eso se logre y para que eso se dé. Entonces nos convertimos en corresponsables del logro o del fracaso de la meta que Dios ha establecido para la iglesia. Y ya para concluir, hoy les he dicho que es Jesucristo quien gobierna a su iglesia y quien ha establecido los ministerios, los propósitos y la meta que nosotros debemos alcanzar o tener como cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Has descubierto tu lugar en el cuerpo de Cristo. Has descubierto los dones espirituales que Dios te ha dado. Si ya conoces tus dones, los estás utilizando para lograr los propósitos de Cristo y para alcanzar la meta establecida. En estos tiempos de cuarentena, ¿cómo puedes usar tus dones espirituales? ¿Cómo puedes usar tus habilidades espirituales para cumplir el ministerio, los propósitos y la meta que Dios ha establecido a la iglesia? ¿Será que estás muy cómodo durmiendo tranquilo en tu casa sin usar para lo que Dios te ha capacitado y llamado para cumplir el propósito de Dios y alcanzar la meta que ha establecido, y estás esperando que otros los alcancemos mientras tú no contribuyes para ello? Recuerda, somos un todo. Así que tú puedes descubrir tu lugar, tú puedes descubrir tus dones. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, ensayo y error, practica, busca lo que te gusta, lo que te parece, y es el resultado y la confirmación de los hermanos lo que te podrá decir si estás en lo cierto o lo falso. Aunque yo conocí una persona que él decía que tenía todos los dones, y era mentira. Como predicador era fatal. Entonces, como predicador no funcionaba, no tenía ese don. Como maestro no servía, no tenía ese don. Como evangelista funcionaba, pero hasta allí, hasta allí. Entonces, es descubrir en qué te ha preparado Dios para que tú lo puedas utilizar. Y pregúntale a las personas con mayor tiempo, mayor experiencia, con madurez en el evangelio, ¿qué creen ellos que son tus dones espirituales? Que te ayuden a descubrir esos dones espirituales. Y si ya los conoces, los practicas, los usas. Si ya los conoces, estás de vacaciones en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, o aún lo estás usando. Qué triste será que al momento de llegar a la presencia del Señor, aquellos que no utilizaron los dones espirituales como Dios quería para alcanzar los propósitos, para cumplir los propósitos de Dios y alcanzar la meta que Dios ha establecido para la iglesia, le diga: yo no sabía,
Yo tengo el don, aquí está, mira, como tú me lo diste, aquí te lo entrego, te lo guardo, aquí está, no hice más nada. ¿Qué va a esperar del Señor? Que le diga siervo malo y negligente. Pero si el Señor ve y encuentra aquella otra persona que usó su don espiritual, que no utilizó la excusa del confinamiento para decir no predico, no evangelizo, no enseño, no hago, entonces esa persona va a recibir del Señor el elogio, el premio y la bendición, porque a pesar de las dificultades y de los impedimentos, trató de hacer, o hizo, mejor dicho, lo que le correspondía hacer para la gloria de Dios. Así que yo hoy te invito, mi hermano, para que decidas buscar, descubrir cuáles son tus dones espirituales, y si ya los conoces, entonces diga, Señor, perdóname, porque no he cumplido como debo ser, y ahora yo quiero utilizarlo para servirte y para honrarte. Oremos. Honramos tu nombre, oh Dios. Te damos gracias, Padre, por habernos permitido en este tiempo poder expresar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a descubrir tus dones espirituales y a utilizarlos para edificación de la iglesia, para provecho de todos, y que no usemos la excusa del confinamiento para no servirte o para no obedecerte. Y en Cristo Jesús nos encomendamos, poniéndonos en tus manos, para que nos bendigas, nos dirijas y nos ayudes a ser los que tú quieres que seamos. Amén y amén. El Señor te bendiga o nos bendiga. Hasta la próxima oportunidad.